Muy buenos días. En este día martes 17 de diciembre de 2024 reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Jesé engendró al rey David. Después de la deportación a Babilonia, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son desde Abraham hasta David 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Bueno, el Evangelio de hoy está muy recortado porque no alcanzamos a ver todas las generaciones. Hay cosas muy interesantes porque también por ahí aparece como parte de la ascendencia de Jesucristo, aparece una prostituta, aparece gente violenta. ¿Para qué? Para que entendamos que la encarnación de Dios para salvar a los hombres es absolutamente perfecta. Jesucristo es uno idéntico a nosotros, un hombre como tú y como yo, preservado por la gracia de Dios del pecado por una madre virginal, que a su vez María, aunque no lo dicen directamente, pero sí vemos la genealogía de María que aparece a través de su prima Isabel, de Joaquín, de Ana, nosotros vemos que María es de casta sacerdotal, lo que hace perfecta la encarnación de Dios en la tierra, porque por un lado es el descendiente de David, un retoño surge del tronco de Jesé. Jesé es el papá de David y Jesucristo viene de David por José. Y además tiene derecho sacerdotal por María, por la madre. El domingo veíamos que la gente le preguntaba a Juan Bautista ¿qué tengo que hacer? Nosotros ya no necesitamos preguntarle a Juan Bautista. Además, nosotros por la educación que se supone que hemos recibido, ya tenemos claras varias cosas. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es Dios. Dios es nuestro Padre. Y Jesucristo nos ha dicho una cosa para que no tengamos que estar haciendo preguntas nosotros. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Si hay alguna pregunta que nosotros tenemos que hacer, no es ¿qué tengo que hacer, Señor?, sino que más bien una afirmación, Señor, hágase en mí según tu palabra, como dijo María. Lo fundamental nuestro es buscar la voluntad de Dios, que la podemos descubrir escrutando las Escrituras, porque así como el Señor le decía a sus discípulos, escrutad las Escrituras, que ellas hablan de mí, de esa misma forma, si escrutamos las Escrituras, ellas hablan de nosotros. En las Escrituras estamos todos, y por eso es tan importante escrutar las Escrituras. Y así vamos a ir reconociendo cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué nos hizo nacer en la familia que nacimos? ¿Por qué nos dio la vida que tuvimos? ¿Por qué nos ha hecho sufrir los sufrimientos que ha permitido que suframos? Todo eso es para nuestro bien y para prepararnos para la misión que nos corresponde. Y ahí sí hay algo que tenemos que tener claro. Todos, absolutamente todos los cristianos, tenemos una misión en favor de nuestros hermanos que no conocen al Señor. Por ahí me pueden decir, pero es que yo no soy capaz. Nadie es capaz de hacer la voluntad de Dios. Por eso buscad primero el reino de Dios, que es decir, buscad la fuerza de Dios, la voluntad de Dios, porque Dios, cuando tú te entregues a Él, Él actuará en ti.
Yo tengo una familia bastante particular. Mi hermana mayor es una religiosa natural, reza el rosario todos los días, hace la caridad con la gente que está más cercana a ella. Mi segunda hermana, muy religiosa, educó a sus hijos muy religiosamente y sus hijos pertenecen a algún movimiento especial, Legionarios de Cristo, bueno, es gente piadosa. Mi hermano que me sigue, no sé si va mucho a misa, su mujer sí, de vez en cuando, pero es gente buena. Mis sobrinos por ese lado no están ni ahí. Y mi hermana menor vive en el campo, de vez en cuando por ahí va a misa, pero ahí donde vive no hay sacerdote, y mis sobrinos de ese lado ninguno. Y si yo no me hubiese encontrado con el Señor, estaría en las mismas. ¿Por qué digo todo esto? Porque si yo hago un análisis de la vida de cada uno de nosotros, el más feliz soy yo, porque encontré la voluntad de Dios para mi vida. Y eso me abrió una perspectiva de mi vida y del mundo que primero no la cambio por nada y segundo experimento la felicidad que han experimentado todos los que, encontrando la voluntad de Dios, se dedican a eso. Porque efectivamente todo lo demás viene por añadidura. Y eso no significa que vayamos a vivir como pobres, porque la pobreza evangélica, bueno, eso es tema para otro video, pero la pobreza evangélica no tiene nada que ver con el dinero en el bolsillo. De hecho, yo me doy el lujo de no tener ni siquiera previsión social, sin embargo, siempre tengo algo para vivir y me sobra. Dios es absolutamente generoso. Y además puede ser que cuando busques la voluntad de Dios, resulte que la voluntad de Dios es que seas mamá, que estés en casa, que tengas la casa preciosa para que tus hijos se sientan cómodos ahí, para que tu marido esté feliz. Y por ahí te toca a ti ser un ejecutivo o un empleado insignificante quizás, pero que el trabajo que haces lo haces a la perfección y con tanta alegría que eres factor de alegría para los que te rodean y agente de paz. Y quizás no tengas que evangelizar, pero quizás a otros les toque, como me tocó a mí, de dejarlo todo para entregarme al Señor. Hoy estoy en Roma, mañana en Colombia, pasado mañana quizás vuelva a Chile. Mi vida es una aventura constante, plena. Ojalá la tuya sea igual. Y ahora que ya entramos en el tiempo de la novena, esperando al niño, que este niño pídele con fe que nazca en ti. Y esa vida será bellísima, plena, inimaginable. El que tenga oídos para oír, que oiga.